Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Qué sabia la Iglesia Católica, la Congregación Salesiana. Espera por su caridad para formar jóvenes en alto riesgo, hacer los mejores ciudadanos para la patria. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, hoy, 30 de junio, es Día del Maestro. Qué bueno celebrar el Día del Maestro. Maestros no solo de las escuelas, sino maestros del hogar, porque somos muchos, pues yo me voy a incluir, los que tuvimos maestros en el hogar, porque yo de mi padre tengo que recordar muchas enseñanzas, esa es la verdad, porque enseñanzas que nosotros la observábamos, su modelo de ser, su forma de ser, eso era enseñarnos a ser. Qué bueno no tener esa suerte de que en el hogar tu padre o tu madre te puedan ayudar, te enseñen esas cosas tan importantes que no se aprenden en las escuelas, porque uno tenía que llegar a las escuelas educado para respetar a sus maestros, y eso se aprendía en la casa. Pero bien, Día del Maestro, hay que pensar en el primer maestro. No de la historia, pero uno de los grandes maestros de la historia fue Jesucristo.
la mañana de la historia, como se le llama a Jesucristo. Jesucristo, su vida fue una enseñanza todo el tiempo. Dios mío, qué maestro. Por eso el maestro se le llama a Jesucristo. Maestro de la conversión, maestro de la fe. Dios mío. Entonces, en el plano local, que es donde nosotros hemos tenido verdaderos también maestros, y un día como hoy nació Juan Bosch, maestro también, un verdadero maestro de la enseñanza política, de la educación, de la literatura, del comportamiento, de la buena dicción, señores, porque Juan Bosch era un hombre que dominaba el idioma español y hablaba claro, alto, y para que lo entendiera todo el mundo, educados y no educados, porque esa es una de las grandes virtudes que tuvo Juan Bosch como político, que la gente lo entendía, hablaba en un lenguaje para que la gente lo entendiera, la gente más llana y más común del pueblo que lo pudiera entender. Eso le hizo conseguir una proyección, un liderazgo realmente prodigioso. Entonces nosotros también tuvimos otro gran maestro, porque Balaguer fue un gran maestro, no como se dice, solo de la astucia y de la mala fe, como quiere poner a Balaguer siempre, que lo ponen como maquiavélico en todas sus cosas. Bueno, Balaguer solamente pensaba en el mal, eso era lo que decían sus adversarios. Pero vaya usted con este maestro que fue Balaguer, maestro universitario y maestro de maestros en la Escuela Normal de Maestros. Balaguer fue un profesor, un maestro toda su vida, porque aquí hay que poner la cosa también en su justo lugar. Maestro en la universidad, maestro en la normal de maestro para preparar a los profesores de los liceos secundarios y de las escuelas. Eso fue Balaguer también, gran maestro. Los políticos nuestros, el doctor Peña Gómez fue maestro también. A un nivel, no sé ya como político, no creo, no sé si fue profesor en la Universidad Autónoma, pero más joven, el doctor Peña Gómez también sirvió como maestro de escuela. Es decir que nuestros grandes líderes han sido también verdaderos maestros. Ahora es hoy día de Juan Bosch, su nacimiento. El Partido Laboral Danilista, que es lo que queda, ya no el Partido de la Liberación Dominicana como quiso Juan Bosch, que viviera ese nombre hasta el final de los tiempos, ese partido. Pero ese partido fue traicionado. Ese partido se ha convertido en el partido, como yo le llamo ahora, laboral danilista, para mantenerle sus siglas. Porque la mayoría de la gente que están ahí son todos empleados de Danilo Medina. Le siguen, le respetan como ex empleado de su administración. La mayoría. Son todos, hablan porque fueron empleados cesantes al cambiar el gobierno. Y le deben como esa adhesión, esa adscripción. Danilo Medina, que aprovechó un acto para honrar la memoria de Juan Bosch, que no cabe en ese que queda, en ese partido que yo le llamo laboral y no laborista, porque si le digo laborista, lo izquierdizo, y ese partido no tiene nada de izquierda. Entonces, con la conducta que ha tenido esas personas que hoy están al frente del PLD, no debieran honrar la memoria de Juan Bosch. ¿Por qué que Juan Bosch no actuaba así? Como actuó Danilo Medina. Juan Bosch no actuaba así. Pero Leonel Fernández tampoco actuaba así, que son los líderes que ha tenido el PLD.
Es decir, salir a insultar a compañeros con actitudes verdaderamente no arbitrarias, porque el poder y esa cosa, sino tan indecente, con asuntos como estrujarle una conducta a usted sin usted tener eso, como fue el caso, por ejemplo, de acusarlo a usted de ser prácticamente el soporte del narco, de los narcos más poderosos del país. Una cosa increíble, como si el que le dio calor y nido a esas conductas narcos fue el propio compañero Leonel Fernández en ese momento. Esas cosas, eso no se había visto aquí. Incluso al doctor Peña Gómez, en tiempos de Balaguer, se le señalaban relaciones con el narco, pero es que eran amigos del doctor Peña Gómez que compartían con él y que andaban, como se dice, en campaña y aparecían por allí y aparecían por acá. Y muchas de esa gente, no es que el doctor Peña Gómez fuera un narcotraficante, como se quiso hacer ver que se le quería hacer ver, no, sino que esa gente encontraba calor y nido, que encontraba espacio en la dirección del Partido Revolucionario Dominicano. Y entonces esas cosas llamaban demasiado la atención y en política se le señalaban esas debilidades al doctor Peña Gómez. Pero al doctor Peña Gómez nunca se les indicó como un capo, nada de eso. Nadie se atrevió a hacerle esas cosas. Pero en este caso, Danilo Medina y su equipo, su grupo, fueron capaces de esas cosas, de asociar a Leonel Fernández con el señor Quirino. Y eso, Juan Bosch no era hombre no aceptaba eso, no podía aceptar esas cosas. Entonces, ese partido no puede honrar la memoria de Juan Bosch con conductas como esas, por poner ese caso. Pero después lo que pasó ahí con sus familiares, eso no se había visto aquí ni en la era de Trujillo, ese nepotismo tan corrupto. Pero más, estuprar la Constitución en la forma que se hizo esa reforma constitucional y todos aquellos engaños, firmando pactos, firmando compromisos para no cumplirlo y hablando mentiras y hablándole mentira al país y hablando mal de la reelección para luego exaltar las cosas esas cosas no eran, Juan Bosch no aprobaba eso. Por tanto, eso que se dijo ahí, en ese acto conmemorativo y que con el natalicio del profesor Juan Bosch, es un acto verdaderamente falso, falsario, eso es lo que hay que decir. Entonces, yo creo que el propio Danilo Medina, que aprovechó, parece, ese acto para denostar a Leonel Fernández y al presidente Abinader, y lo que ha hecho prácticamente es porque todo lo que tuitean lo dicen, pero es una cuestión de lógica. Si ustedes critican la forma que lo criticó, con ese veneno, que todavía él, digo yo, anda como perdido en sus ayeres. Danilo Medina anda perdido en sus ayeres. Y como no ha podido todavía, no ha podido depurar sus responsabilidades, depurar sus errores y corregirlos, entonces aparece señalándole, negándole al partido Fuerza del Pueblo, que no tiene la cantidad de gente que dice que tiene, que llevó un padrón a la Junta, le califica como mentirosos, eso no es verdad, y también critica el mirar para atrás del que dijo el presidente de la República también. Entonces, ¿qué denota? Que está disminuido, que no tiene el nivel
de aceptación que tuvo ese partido antes de su división, ni siquiera después de su división, porque fíjense cómo ha ido drenando. Se ha ido drenando tanta gente de ese partido que ha ido a formar parte del Fuerza del Pueblo. Ahora, yo dije ayer que a la Junta Central Electoral iba a ser difícil, probablemente, cómo evaluar esos padrones de los partidos, porque están repetidos. ¿Ustedes creen que el PLD de Danilo Medina, como decía yo ayer, le ha enviado esas comunicaciones a la Junta diciéndole que esos compañeros que han renunciado a esa membresía, que le envían su comunicación, ¿ustedes creen que el PLD le ha remitido todos esos miles de cartas que se han tramitado en los diferentes niveles de organización de ese partido? ¿Ustedes creen que ellos han enviado esas comunicaciones a la Junta Central Electoral diciendo que esa gente tiene que salir de su padrón? Porque la Junta no sabe que si yo fui del PLD y me fui de ahí y me juramenté la Fuerza del Pueblo, la Junta no sabe que yo salí del PLD. ¿Cómo lo va a saber? No son adivinos, ni pueden actuar por adivinación. ¿Cómo lo tienen que saber? Decía yo ayer, que el PLD envíe esa comunicación diciéndole a la Junta, el señor Manuel Fermín salió de nuestro padrón, póngalo, sáquenlo de ahí, que ya él renunció a nuestro partido. ¿Han hecho eso? Entonces, eso es un engaño. Tal vez por eso es que Danilo Medina dice que no es verdad, porque ellos entonces no han descargado a esa persona, todos esos miles de dominicanos que fueron militantes de ese partido, que han abandonado esas filas. Abandonaron las filas, pero no han abandonado el padrón. ¿Cómo lo abandonan el padrón? Decía yo ayer esas cosas, que yo espero que eso se pueda advertir o corregir, no sé. El asunto es que Danilo Medina, que no ha podido explicar sus errores, ni corregirlo, he dicho, ni depurar sus responsabilidades, hay que decirle que todavía está perdido en sus ayeres, que eran ayeres gloriosos, porque señores, cuando usted está en el poder, como estaba ese señor, que pensaba que el empresariado nacional era sumiso a él, que todo el pueblo dominicano era sumiso a él, que no había oposición y que dentro de su partido él era una especie de Dios vivo, que ahí no había liderazgo que se le pudiera imponer y que él imponía a quien le daba la gana, y por eso buscó un clon servicial y lo colocó ahí. Ahora, señores, está hablando un partido prácticamente en su cúpula perdonado, porque fíjense, el PRM que se prepare, porque al PRM la lucha contra la corrupción ha ido perdiendo fuelle, que lo sepan, no porque Miriam Germán ha renunciado a sus deberes, pienso yo, porque eso es muy fuerte, uno tiene que decir esas cosas, pero han bajado, han perdido brío sus energías. Y la mejor prueba es que ese Partido de la Liberación o Partido Laboral no ha podido ser ni siquiera investigado, no investigado, siquiera por lo menos qué sé yo, entrevistarlos para que expliquen por lo menos los rumores de que están inmensamente ricos. Pero no es porque viven gastando dinero hoy usted lo ve en los centros de recreo, en los centros de plazas comerciales, bueno, porque esa gente no sale a la calle, sino los bienes de que disponen.
de gente que ayer, usted ve las fotos de toda esa gente en los tiempos que de Juan Bosch. Y en las fotos de esa gente, de esos, muchos de esos dirigentes grandes y altos del PLD, eran en jean gastados que salían. Jean gastado. Jean no, porque el jean eso era como muy moderno. En Mahomas, bien gastados, como le llamaban a los jeans. Y hay que ver los bienes de que disponen esa gente, pero han sufrido un perdón que mañana, repito, al PRM se lo van a reclamar. O por lo menos, si no le reclaman al PRM, porque se van a amparar en Miriam Germán, en la Procuraduría General Independiente. Pero sus críticas, sus severísimas críticas, que siempre le hicieron al PLD, entonces el pueblo la va a valorar como que eran mentiras, que todo era una especie de aguaje. Por eso pasa lo mismo con esta ley de extinción de dominio. Vamos allá a la pausa para no pasarnos, pero seguimos más luego. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, el Banco Central ha anunciado otro aumento en la tasa de interés. Y hay que entender que esas cosas son dolorosas porque afectan el crédito y van dirigidas a eso. Porque eso es lo grande, que van dirigidas a eso. Porque es una forma de restringir la cantidad de dinero y forzar a que la inflación tienda a bajar. El Banco Central ha aumentado 75 puntos a la tasa y hoy de 6.50 sube a 7.25% la tasa de interés anual. Y eso es, no hay duda que se va incrementando. Ya han sido 325 puntos
o más. No, 350 más, son 425 puntos que se han subido ya a la tasa de interés. Y no hay duda que son las medidas duras que se están tomando en todas las economías del mundo que están afectadas por la inflación. Principalmente los bancos centrales de todos los países desarrollados y subdesarrollados o en vía de desarrollo han sido afectados por esas decisiones bancarias o bancentralianas. La variación mensual del índice de precio al consumidor se situó en 0.49% durante el mes de mayo 2022, mientras que la inflación interanual, es decir, en los últimos 12 meses, se moderó ligeramente hasta 9.47. Esas fueron cifras que nosotros dimos aquí cuando fueron publicadas por el banco. Por otro lado, la inflación subyacente interanual, que excluye los componentes más volátiles de la canasta, alcanzó 7.29 en mayo, reflejando efectos de segunda vuelta en la producción asociados a choques de oferta de origen externo y presiones internas de demanda. Esos productos volátiles, me imagino que estará el petróleo ahí, que ha sido también ese precio del petróleo ha sido sumamente alto, pero nuestra autoridad monetaria está en lo suyo, porque saben que por ahí es por donde le duele a la inflación. Desde luego, hay que entender también que los que producen dólares, los dólares se debilitan. A medida que hay menos peso, hay menos demanda de dólares. Entonces el dólar no sube, no se encarece. Porque al contrario, esa es una medida que restringe el crédito, restringe el peso y menos pesos salen a buscar dólares. Pero además nosotros tenemos unas buenas reservas, como ha señalado el Banco Central, una reserva de más de 13.000 millones de dólares. Eso es un número sumamente respetable y tenemos todavía un buen flujo de remesas, inversión extranjera, las exportaciones han mejorado, principalmente zonas francas, el turismo ha mejorado muchísimo, la presencia turística, y son factores externos que pueden sufrir, porque las economías del mundo están apuradas, no hay duda. Y nosotros dependemos de esas bondades del sector externo. Somos muy frágiles, porque estamos expuestos a que esas cosas se debiliten, y si eso se debilitan, esos sectores, nosotros sufrimos mucho. Esa es la pura verdad. Por tanto, hay que tratar de que esta inflación baje, que bajen esas tensiones internacionales, que la guerra pueda amainar, cosa que yo lo dudo, porque Rusia no está dispuesta a retirarse de esos terrenos ocupados, porque son ahora los que defienden a Rusia en esos terrenos ocupados. Era lo que criticaban a Israel cuando Israel tomó todos esos terrenos árabes, las alturas de Golán, entró a la franja de Gaza, tenía toda la Cisjordania, entró a Jerusalén Este, entró al Sinaí y prácticamente quintuplicó o más el territorio de Israel, porque así son las invasiones o las capturas. Entonces ese problema de esa guerra, no es verdad que Ucrania se va a quedar tranquila esperando que Rusia se vaya de ahí cuando le dé la gana, que no se van a ir. Entonces la OTAN, que está ahí también, que falla o mejor dicho, determina, no falla porque no es un tribunal, determina que seguirá contribuyendo a fortalecer el flanco oeste o oeste, depende de donde estén.
el oeste de Rusia o el este de Europa. Van a reforzarlo con más de 300.000 soldados, equipo militar enorme. Eso seguirán las tensiones altas. Rusia tendrá que asumir un papel también defensivo, pero al mismo tiempo ofensivo. Querrá, como han anunciado ya, poner misiles en áreas estratégicas cercanas a esas fronteras y a esas nuevas fronteras que tendrá ahora con Finlandia. Y Ucrania se va a rearmar, será armada con armas más sofisticadas, va a seguir ese pleito, como se dice, va a seguir esa guerra. Y hay que ver lo que va a pasar en el invierno. Cuando venga ese otoño e invierno, que esa zona se pone muy fría y comienza esa nieve y todo eso a caer ahí. Esa gente son especialistas en nieve, rusos y ucranianos, no hay duda de ello, y bielorrusos y finlandeses y todos esos bálticos, son especialistas en nieve. Entonces esa guerra con nieve y con problemas de energía, y Rusia también con su problema de abastecimiento de tropas y cosas de eso, gente que ya tiene 4 meses o 5 meses peleando una guerra que vienen de las profundidades de Rusia. Imagínense ustedes esas familias, ¿cómo están esas familias rusas? Con miles de soldados muertos en combate. Gente que no ha regresado ni siquiera sus cadáveres, lo han regresado a Rusia. Gente de las profundidades de esa Rusia rural y de esa Rusia asiática, siberiana y esas zonas por allá. Imagínense tantos jóvenes fallecidos en esa guerra que no han regresado. Los que están vivos todavía, que están ahí, que ya tienen que estar de relevo, tropas que tienen que ser relevadas y esas cosas. No es fácil para una invasión como ha hecho Rusia con Ucrania. O sea que las tensiones van a seguir, no hay duda, y ahora se agrega China, que le han agregado a China, porque China tiene un comportamiento de pro-Rusia más que pro-Occidente, viviendo de Occidente, porque Occidente es quien compra todas las chucherías y todas las cosas que se hacen en China. Entonces, los autoritarios se buscan y esa gente se han encontrado en un, como dicen, en un territorio hostil a Occidente. Vamos a esperar, pero las cosas pintan muy difíciles, no es fácil. Ojalá esta economía de nosotros no tenga esas, no sea afectada por esas tensiones tan fuertes, que se habla hasta de recesión en los Estados Unidos y en Europa, los países occidentales y esas cosas. Cuando se habla de recesión, eso lo único que da es desempleo, mucha pobreza y muchas presiones sobre los gobiernos y caídas de gobierno, sustituciones, y hay muchísimos problemas, muchísima zozobra social genera eso. Ojalá podamos salir, aunque sea lo menos ileso, lo más ileso posible, podamos salir de todas esas malas tensiones que nos esperan. Bueno, fíjense que esa tarifa eléctrica ahora sube de nuevo. Nosotros hemos estado hablando sobre esa tarifa eléctrica y lo dijimos hace meses, porque amigos y hasta nosotros mismos en nuestro edificio hemos sido víctimas de esa política rapaz, esa política de robo que ha tenido la EDESUR. No sé, EDENORTE y EDEESTE, porque esas también están cuestionadas, porque el pueblo ha visto cómo se le ha querido expoliar, como yo dije. ¿Dónde está la administración de un señor apellido Morris? Ese era un señor que vivía en una oposición al PLD, en el gobierno, y hablando de que venían a mejorarle las cosas, y ahora lo que han hecho es venir a robarle prácticamente a las familias dominicanas.
que están ya desesperados porque no se cumple lo que se dice que se va a cumplir. Es decir, las autoridades de la energía anuncian un 9% de aumento en febrero o en enero. Luego en marzo un 9% más. La gente lo acepta porque se sabe que el petróleo tiene niveles muy altos de precio, el carbón ha subido de precio, como también ha subido de precio el gas natural, que son 3 fuentes de energía, de las cuales las plantas dominicanas que generan energía dependen de esos combustibles. Entonces, nadie puede negar que hay que hacerle aumentos a la tarifa. Ahora, que a usted le aumenten un 18% y ahora un 9% más, es un 27%. La gente hasta lo acepta porque por esas razones que acabo de decir. Pero no me roben, no me pongan un 150, un 200%, porque es que eso es un robo. Ya la gente se está cuestionando eso y el gobierno que sepa que esa es un área oficial, pública. Eso no está en el sector privado. El sector privado genera energía, pero quienes la distribuyen, quienes la cobran, son empresas públicas. Y eso se le va a pegar al gobierno de Luis Abinader. Es decir, no es verdad que el gobierno va a salir ileso de un expolio como el que se está cometiendo, ese abuso que se está cometiendo con la población, porque eso no puede ser. Señalábamos nosotros que entonces el subsidio que da el gobierno por vía de los combustibles, entonces las distribuidoras de energía lo están entonces expoliando al pueblo. Es decir, aportamos por aquí y lo recuperamos por acá. Es un robo. Y entonces, el administrador Morrison, que se la echaba de ser tan buen administrador, tan buen ingeniero y todo, y muchas explicaciones, y hasta un partido político le regalaron a ese señor. Logra unir ese partido con agenda incierta y por chiquito. Logra unirlo al vagón de la elección de don Luis Abinader y sale premiado con la administración de una de las EDES. Un hombre que venía de trabajar para el sector privado de la energía, entonces usted no sabe en qué altares que están. Y fíjense cómo es que están actuando en esas instituciones. Usted le escribe y ni caso le hace. Ni caso le hacen a usted. Entonces el pueblo dominicano mañana le va a exigir y el gobierno, no, repito, no va a salir ileso de esa conducta. Yo no sé cómo será, esa es una conducta de agresión al pueblo. Porque ¿cómo usted le va a poner? Si usted anuncia un 9%, un 18%, o un 27%, usted a una persona o a una institución, qué sé yo, una casa de familia, que tenga un consumo de 5,000 pesos mensuales o 6,000 pesos y usted se lo lleva a 20,000. Pero ¿y cómo es posible una cosa igual? Pues ahí está el 27%. Porque un 20% de 6,000 es 1,200 pesos, entonces usted paga, va y lo paga, bueno, voy a pagar 7,200, reconozco, porque las cosas han subido de precio los combustibles, la generación está cara y no debe perder dinero. Bien, pero no le ponga a pagar 17 o 18,000 pesos, porque es que eso es un robo. Pausamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma,
sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hoy es jueves. Ayer miércoles, el doctor Marino Vinicio Castillo publica en su blog la pregunta: ¿por qué publicar el informe de Insight Crime in extenso? La región, estremecida como nunca, lo impone. Hay que leer a Marino Vinicio Castillo comentando ese trabajo sobre las drogas y los varones de la droga y todas esas intríngulis que hay en ese negocio tan lucrativo para los capos. Y hay el nivel de compromiso y de enredo que tienen autoridades y núcleos de poder, gente poderosa detrás de todos esos negocios y cómo se ocultan capitales y se lavan, etcétera, etcétera. Un trabajo extraordinario, hay que leer a Marino Vinicio Castillo. Bueno, hoy falleció un profesional del agro muy importante, del área pecuaria principalmente, el doctor Enriquillo Rivas. Enriquillo Rivas y Sabiñón nació en el año 1940. Fíjense que casi coinciden su fecha de nacimiento con la fecha de su fallecimiento. 30 de junio de 2022 falleció hoy Enriquillo, muy lamentable. Esa información me la dio Manegonte González, un gran amigo también de Enriquillo. Enriquillo fue un médico veterinario, se dedicó casi toda su vida a la asesoría en el área avícola, donde fue un técnico altamente competente, un asesor en esos asuntos hasta en la región, porque fue un asesor internacional, asesoraba a productores tanto en Haití, en Centroamérica, en muchas áreas del Caribe. Enriquillo siempre fue un gran profesional de la veterinaria, de las ciencias veterinarias o de la medicina veterinaria. Muy lamentable porque Enriquillo estuvo muy vigoroso, bien fuerte para sus años, pero tuvo problemas renales, parece que eso lo debilitaron mucho, pero era un hombre de vida organizada y tenía
su resiedumbre de su cuerpo fuerte y bien, y su mente siempre muy despierta, muy abierta. Pero tuvo ese percance, un problema renal, y esos son problemas sumamente serios, muy difíciles para uno superar esas cosas. Que en paz descanse Enriquillo Rivas, que fue amigo de todos nosotros y compañero no de profesión, porque yo soy ingeniero agrónomo, pero son muy afines, son una carrera que somos hermanos, los agrónomos y los veterinarios, no hay duda de ello. Que en paz descanse Enriquillo Rivas Sabiñón. Bueno, y precisamente del agro, de los pollos, vi hoy unas declaraciones de la ADA, pero la ADA es la Asociación Dominicana de Avicultores, eso es un cartel, eso está actuando como un verdadero cartel. ¿Por qué el pollo está caro? ¿Por qué no hay pollo? Nosotros dijimos aquí hace un mes o más que no hay pollo también porque los pequeños granjeros productores no están produciendo pollo. Los pollos los tienen acaparados los grandes directivos de ADA, de esa asociación, que le permiten importaciones. Ahora vimos que están importando huevos fértiles de Bélgica. Es probable que de Estados Unidos no se estén importando esos huevos porque tienen muchos problemas. En muchos estados, creo que como 30 estados, qué sé yo, tenían un problema de influenza aviar. Es probable que se estén importando de Bélgica. Pero ¿quiénes están importando esos huevos para que nazcan pollos? Son los mismos poderosos dirigentes de esa ADA, que cuando un pequeño productor quiere instalar una granja cerca, le agregan el ingrediente de que está muy cercana y que no cumple con los requisitos y van y le destruyen la granja al tipo. Pequeño productor. Pero los grandes hacen lo que le da la gana y consiguen permiso hasta para instalar basureros en áreas prohibidas. Hay directivos de esa ADA que tienen espacio, que yo lo mostré aquí, para basureros de materias fecales que afectan a otras granjas de alto valor. Oigan cómo es que andamos. Entonces, que no hay pollos. Claro que no hay pollo porque también hubo un desplazamiento del consumo de carne de cerdo. Mucha gente dejó de comer cerdo y comió pollo, come pollo. Ahora, ¿cómo es posible que el pollo no se produzca en República Dominicana? ¿Por qué que no se está produciendo pollo aquí? Tenemos los huevos fértiles, tienen las incubadoras, tienen las granjas. El país tiene capacidad para producir 22 o 24 millones de unidades de pollo de 4 libras. ¿Ustedes saben lo que son 22 millones? 20 millones de pollo de 4 libras. Estamos hablando de 80 millones de libras de pollo al mes. Entonces, ¿por qué no hay pollo? Que están trayendo los pollos de Brasil. ¿Qué es lo que está pasando? El maíz está caro, bien. ¿Y qué importa que esté caro? Eso no importa, eso no impide producir. Porque lo que está barato o relativamente barato es el dólar ahora. Y con dólares que hay que comprar esas materias primas. Que si el dólar estuviera encarecido, como ha pasado otras veces, uno entiende por qué no se puede producir, como pasó 2000, 2004, en la etapa de 2003, 2004, no había dólares. Los granjeros tenían que comprar su maíz en Estados Unidos y su soya y los medicamentos para sus pollos, pero ¿qué pasaba? No había dólares y el gobierno dominicano quebrado. Entonces aquella gente quebrados trabajando no tenían dólares. ¿Y cómo iban a importar? Yo he dicho aquí que de 80,000 cerdas que habían en este país, madres, terminaron en 35,000. Los granjeros tuvieron que matarla, mandarla al matadero porque no lo podían mantener. Y las granjas de pollo se fueron al suelo también, la producción. Pero al mismo tiempo la demanda también se fue al suelo porque el pueblo estaba, como se dice en la inopia, expirante. Bueno, entonces esa es la situación que hay con el pollo. Importando pollo de Brasil, entonces era lo que se decía aquí. Vi una resolución de agricultura. Ciertos productos
que se han autorizado en la importación de libre de tasa cero, libre de tasas arancelarias, y que serán regulados. Entonces ¿para qué hicieron la ley? ¿Por qué no sacaron esos productos? Para ahora tener que estar maniobrando a ver qué viene, qué no viene, y sabe uno a qué se prestan esas maniobras para autorizar permisos de importación. Todo esto es una improvisación. El agro improvisado, se lo advertimos al presidente desde hace 22 meses. Advertimos que había que poner atención a ese sector. Y fíjense cómo es que andamos, importando plátano a 18 pesos la unidad en los supermercados, problema de intermediación, la producción, dijimos por qué se iba a fracasar, porque entonces comenzaron todos a sembrar plátano. Sin planificación, se sembró plátano y el plátano entonces estaba a peso a nivel de finca. Hubo que tumbar las plantaciones de plátano para poder salvar. Mientras tanto, seguimos improvisando. Leí de Constanza, productores de Constanza, señores, ¿qué piden en Constanza? Y esto va a Danilo Medina inclusive, al gobierno anterior. Constanza pide, señores, favorecerle a los productores con el sistema de riego. ¿Cuántas veces hablamos de eso? Esa visita sorpresa, dando dinero y gastando dinero. No dejaron una infraestructura, no he dicho responsablemente aquí. 60,000 millones de pesos gastaron repartiendo el dinero y no dejaron una infraestructura de mejorar el gasto público agropecuario. De ese gasto público directo, que lo hicieran en gasto público indirecto para mejorar la calidad de ese gasto y al mismo tiempo brindarle la oportunidad a la mayor cantidad de productores y no con subsidios directos, como fueron esas visitas sorpresas o visitas furtivas, como le llamamos nosotros, que al principio pensábamos que eran por complacencia de la misma afinidad comarcal del presidente de la República, que tenía su origen comarcal, venía de la comarca más rurales, más profundas. Los productores de Constanza piden capacitación. Oiga bien, presidente Abinader, capacitación, que es una de las cosas que hemos planteado también muchísimas veces. Hay que capacitar obreros, hay que capacitar campesinos, productores, hay que a los agrónomos mejorarle la capacitación para poder brindar mejor tecnología. Pero ¿qué es lo que se paga? Cancelando los técnicos, por un lado, 700, 800 técnicos cancelados. No se mejora la capacitación, no hay un programa de extensión, los programas de investigación están en el suelo, no hay un plan, un programa que se haya iniciado en el gobierno a nivel de agro. Todo lo que vemos son improvisaciones, se anuncia un plan para San Juan, pero usted no sabe lo que es. ¿Qué es lo que es el plan de San Juan? No lo sabemos. Si los técnicos no sabemos lo que es el plan de San Juan, imagínense el pueblo llano. Bueno, eso es el agro, que sigue siendo una preocupación. No solamente porque lo dijo Leonel Fernández hace una semana. Lo hemos dicho nosotros 22 meses, tenemos hablando del sector agropecuario y de la seguridad alimentaria. Como también he hablado aquí, hasta el cansancio del índice de factores de productividad, el más bajo de América Latina. ¿Por qué? Porque tenemos un mal gasto público. Un gasto público directo y no indirecto, como he repetido, malas políticas fitosanitarias, malas políticas cuarentenarias, malas políticas de infraestructura, caminos, puentes, esos trabajos rurales. ¿Dónde están continuamente las comunidades pidiendo que le ayuden? Bueno, ahí está la ley de extinción de dominio. Señores, sepan ser buenos, doctor Merengue. La verdad que el PRM, tanta crítica que le hicieron al PLD, con aquella mayoría que siempre decíamos nosotros, al PLD le va a quedar ese manchón
de que tuvo una mayoría aplastante, señores, 31 senadores de 32, 31. Y hubo leyes como esa que no se atrevían a pasarlas. Y muchísimas leyes que quedaron engavetadas, que el PLD no la pasó, para después, decía yo, alegar que, no fue posible hacer esos cambios. Sí, todos se podían hacer porque ustedes tenían una mayoría aplastante, el PLD. Ahora le pasa lo mismo al PRD, al PRM, tanto que criticaban al PLD. Ahora no quieren admitir que tienen una mayoría y andan sacándole el pie, como se dice vulgarmente, a la ley de extinción de dominio, que es una espada de Damocles, para que lo sepan. Eso no es fácil. Que sepan que es lo que viene con esa ley. Esa ley hay que dar muchas explicaciones. Aquí hay muchos bienes, muebles e inmuebles, muchos recursos guardados o robados al Estado dominicano, estafado, o producto del lavado, que no necesariamente es robado. Bueno, seguimos con problemas que vienen arrastrándose por mucho tiempo, pero producto de todas estas irresponsabilidades, de que no se corrigen errores, como hemos dicho, ni siquiera se piden disculpas. Óigase bien, depurar esas responsabilidades que tienen estos políticos cuando están en la oposición. Dicen muchísimas cosas. Cuando llegan al poder, al revés. Se lo he señalado al PRM, PRD. Se le necesita, se le invita a que suban al poder cuando están en la oposición. Cuando están en el poder, se le deplora. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.